Vamos a continuar con el tejido y voy a medir cuánto tejí desde el comienzo, desde acá. Tejí aproximadamente 21 centímetros y medio. Ahora vamos a continuar. Primero vamos a hacer división de partes, es decir que yo voy a empezar en esta fila a dividir lo que va a ser el cuerpo de las mangas. Acuérdense que tenemos que terminar en una fila que sea repetición de la fila número 3, es decir, una fila con arquitos. Bueno, vamos a empezar a hacer la división. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a contar cada arquito como un motivo. Y vamos a contar 17 arquitos y vamos a poner una marca. Yo voy a contar. Donde terminamos la fila va a ser un arco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. En el arco número 17 pongo una marca. Esta va a ser la espalda. Ahora vamos a marcar la manga. Para la manga vamos a contar 12 arcos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y la marca lo pongo en el arco siguiente, que esto va a significar que es el comienzo de la delantera. Y aquí, desde la marca que puse, vamos a contar 17 arcos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 pongo una marca. Y ahora lo que nos sobra va a ser la parte de la manga y vamos a tener 12 arcos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y aquí van a ver que tenemos el comienzo de la fila. Voy a volver a repetir las cantidades. Acuérdense, para la espalda y delantera son 17 motivos y para las mangas 12 motivos cada una. Bueno, vamos a empezar. Ahora acuérdense que nosotros habíamos terminado en una repetición de la fila 3, así que ahora tengo que volver a tejer una fila 2. Vamos a comenzar haciendo 3 cadenas. Ahora sobre la vareta doble voy a tejer una vareta, 2 cadenas y nuevamente 2 varetas en el mismo lugar. 1 y 2. Y ahora seguimos tejiendo sobre el arco que sigue. Hacemos 2 varetas, 2 cadenas y nuevamente 2 varetas en el mismo lugar. Y así vamos a seguir tejiendo esta fila hasta llegar a la marca, es decir que vamos a tejer en total 17 motivos, vamos a tejer hasta el lugar de la marca. Llegué al lugar de la marca, sacamos el marcador porque hasta aquí, hasta donde está la marca, tenemos 17 motivos. Entonces tejo un motivo más sobre la marca. Ahora hago 2 cadenas y nuevamente 2 varetas en el mismo lugar. Tenemos que tener en total 17 motivos. Acuérdense que el primero que hacemos, que es este, también se cuenta como un motivo. Bueno, una vez que terminamos de tejer los 17 motivos, ahora vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Y ahora vamos a dejar sin tejer los motivos de la manga, que eran 12. Entonces salto directamente al lugar donde tengo la marca, donde yo marqué el comienzo de la delantera. Saco el marcador y empiezo a tejer ahí de nuevo la secuencia, es decir, 2 varetas, 1, 2, ahora 2 cadenas y en el mismo lugar 2 varetas. Van a ver que estamos tejiendo el motivo de esta fila. Nuevamente, volvemos a tejer en el arco que sigue 2 varetas, 1, 2, ahora 2 cadenas y nuevamente 2 varetas en el mismo lugar. 1 y 2. Y de esta forma vamos a tejer
todos los motivos hasta llegar a la marca. En total vamos a tejer 17 motivos. Tejí hasta el lugar de la marca. Ahora voy a hacer 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre, van a ver que tenemos el primer motivo de la fila, sobre la tercera cadena del comienzo de esta fila. Voy a contar 1, 2, 3 y aquí en la tercera cadena inserto la aguja y cierro con un punto deslizado. De esta forma terminamos de hacer esta fila de división y así nos va a quedar dividido lo que va a ser el cuerpo de las mangas. Ahora vamos a continuar. Bueno, habíamos hecho una fila repetición de la fila número 2, ahora tenemos que volver a tejer una fila que es repetición de la fila 3. Voy a trasladarme con punto deslizado sobre la vareta, sería, y ahora otro sobre la primera cadena. Tal cual, acuérdense que se comienza de la misma forma que habíamos realizado la fila número 3. Ahora hago una cadena y aquí en este espacio donde había 2 cadenas voy a tejer 2 puntos bajos. 1, 2. Y ahora comienza la secuencia de la fila que eran 5 cadenas y 2 puntos bajos sobre las 2 cadenas de la fila anterior. Y así vamos tejiendo toda la secuencia. Nuevamente 5 cadenas y 2 puntos bajos sobre las 2 cadenas de la fila anterior. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo esta fila hasta llegar al lugar o hasta el último motivo que podamos hacer, que va a ser este, para ver después cómo vamos a tejer sobre las cadenas. Llegamos al lugar de las 6 cadenas. Van a ver que hice la última secuencia posible. Ahora vamos a hacer otra secuencia. Vamos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. En este caso tenemos acá 6 cadenas, voy a contar 1, 2 y recién en la tercera cadena voy a hacer el primer punto bajo y en el punto que sigue hago el segundo punto bajo. Van a ver que hice una secuencia. Nuevamente vuelvo a tejer 5 cadenas y hago ahora, van a ver, sobre las 2 cadenas de la fila anterior nuevamente 2 puntos bajos. Y continuamos con la secuencia normal hasta llegar nuevamente al lugar de las 6 cadenas. Estamos llegando al lugar de las 6 cadenas. Aquí van a ver que hice una secuencia completa. Ahora voy a tejer otra secuencia. Vamos a hacer 5 cadenas. Y vamos a tejer sobre las 6 cadenas 2 puntos bajos. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena hago el primer punto bajo. En la cadena que sigue hago el segundo punto bajo y de esta forma hicimos una secuencia. Ahora, para terminar la fila, recuerden que esta es repetición de la fila 3, entonces termino tal cual terminé la fila 3, es decir, haciendo una cadena y una vareta doble. Hago 2 lazadas y esta vareta doble la insertamos sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos de hacer la fila que es repetición de la fila 3. A partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque ahora tenemos que seguir tejiendo o repitiendo, mejor dicho, la fila 2, 3 y así sucesivamente, porque ya hemos dejado armado toda la secuencia del cuerpo, entonces no vamos a tener problema porque ahora volvemos a tejer tal cual hicimos la fila, en este caso sería la 2, después la 3 y así sucesivamente. Bueno, ¿cuánto vamos a tejer? Vamos a tejer midiendo desde acá, desde donde hicimos las 6 cadenas, hasta tener entre 30 a 35 centímetros de largo y esa medida va a depender del gusto de cada uno si lo quieren más largo o menos o más corto. Bueno, de esta forma entonces las indicaciones son tejer ahora a partir de acá repitiendo la fila 2 y 3 sucesivamente y vamos a tejer entre 30 a 35 centímetros de largo. Una vez que realizamos la división de partes y habiendo tejido aunque sea 2 filas o 3, vamos a medir, es decir, vamos a ponernos para ver si esto, la altura de la sisa, que es desde aquí hasta aquí, está bien. Si nos queda muy ajustada, seguimos tejiendo más filas del punto fantasía y volvemos a hacer la división cuando nos quede bien.
Y también vamos a ver el ancho, es decir, si el ancho de la manga nos queda bien, entonces la dejamos así, y si también del cuerpo nos queda bien. En el caso de que la manga nos quede muy ajustada, entonces podemos hacer otra división. Es decir, que en vez de dejar 12 puntos para la manga, podemos dejar 13 motivos, y en la espalda y delantera quedarían, en vez de 17, quedarían 16 motivos. Y al revés, si vemos que podemos seguir cambiando los motivos, podemos hacer la manga más chica, en vez de hacer 11 motivos podemos hacer 12, y en la espalda y delantera en vez de 17 quedarían 18. Es decir, que ustedes en esta parte pueden medirse, y si no queda bien pueden hacer los cambios necesarios. Tejí 30 centímetros aproximadamente de largo. Ahora vamos a hacer el borde, y aquí tenemos dos opciones. El borde lo podemos hacer tal cual lo hicimos en la blusa. Para ello tendrían que ver el video de la blusa en la parte del borde, o si no, vamos a hacer otro borde que va a tener más, que es sencillo y nos va a dar como 3 o 4 centímetros más de largo. Bueno, vamos a empezar. Van a ver que yo terminé en una fila que es repetición de la fila número 2. Van a ver que el borde es similar a la fila número 3. Bueno, yo me voy a trasladar como hacíamos para hacer la fila 3, con puntos deslizados sobre la primera vareta, y ahora sobre la primera cadena con un punto deslizado. Voy a hacer una cadena y voy a hacer 2 puntos bajos aquí sobre las cadenas. Hacemos 1, 2. Van a ver que la secuencia es la misma que hicimos en la fila 3, pero vamos a cambiar las cantidades. En vez de hacer 5 cadenas, vamos a hacer 4 cadenas. Hacemos. Ahora empieza la secuencia. 1, 2, 3, 4 cadenas, y ahora donde están las 2 cadenas de la fila anterior hago 2 puntos bajos. De esta forma. Van a ver que es similar, solo que cambia las cantidades. Volvemos a repetir, hacemos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, y sobre las 2 cadenas que siguen hacemos 2 puntos bajos. 1, 2. Hicimos una secuencia. Volvemos a repetir. Hacemos nuevamente 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y sobre las 2 cadenas de la fila anterior hacemos 2 puntos bajos. 1, 2. Y de esta forma vamos a tejer hasta dar vuelta todo el tejido. Estoy llegando al final de la fila, y aquí tendríamos que hacer 4 cadenas. Estas 4 cadenas las vamos a reemplazar por una cadena y una vareta, que la voy a hacer en el primer punto bajo del comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos esta primera fila del borde. Ahora vamos a hacer la fila 2 del borde. Van a ver que es similar a la fila anterior, pero vamos a cambiar nuevamente las cantidades. Voy a empezar haciendo una cadena, y en este lugar voy a tejer 2 puntos bajos. 1, 2. Ahora vamos a hacer la secuencia. Vamos a tejer 3 cadenas, 1, 2, 3, y sobre las 4 cadenas de la fila anterior voy a tejer 2 puntos bajos. 1, 2. Esa va a ser la secuencia de la fila. Volvemos a repetir, hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3. Ahora en este arquito 2 puntos bajos. 1, 2. Hicimos una secuencia. Volvemos a repetir, hacemos 3 cadenas. Ahora hacemos 2 puntos bajos sobre el arco que sigue. 1, 2. De esta forma hicimos otra secuencia, y así vamos a tejer hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila 2, y aquí tendríamos que hacer 3 cadenas para terminar esta fila. Nosotros vamos a reemplazar las 3 cadenas por una vareta que vamos a insertar sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Hacemos entonces una vareta, la hacemos sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila, y de esta forma terminamos de hacer la fila 2.
A partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen repitiendo la fila 2. Vamos a hacer entonces ahora de nuevo la fila 2. Hacemos una cadena y aquí sobre la vareta vamos a tejer 2 puntos bajos. 1, 2. Ese es el comienzo. Ahora vamos a hacer la secuencia que son 3 cadenas y 2 puntos bajos. Hacemos entonces 3 cadenas. 1, 2, 3. Y ahora tejemos sobre las 3 cadenas 2 puntos bajos. 1, 2. Hicimos una secuencia. Volvemos a repetir. Hacemos 3 cadenas. Ahora 2 puntos bajos sobre el arco que sigue. 1, 2. Vamos a repetir una vez más. Vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y vamos a tejer 2 puntos bajos sobre el arco que sigue. Y de esta forma vamos a tejer toda la fila y van a ver que es repetición de la fila 2. Al terminar hacemos igual que la fila 2, es decir, que en vez de tejer 3 cadenas tejemos una vareta. Y volvemos a repetir nuevamente la fila 2 hasta tener, si ustedes quieren midiendo desde acá aproximadamente, entre 4 a 5 centímetros o la medida que ustedes quieran. Bueno, van a ver que a medida que van tejiendo ustedes, esto va a quedar un poquito más angosto en la parte de la cintura. Ahora, si no quieren que les quede angosto, tan angosto, pueden hacerlo como la fila 1, es decir, que en vez de tejer la fila 2, vuelven a repetir la fila 1. Es decir, que en vez de tejer 3 cadenas acá en este lugar, solamente tejemos 4 cadenas, 2 puntos bajos, 4 cadenas, 2 puntos bajos. Esto va a hacer que el tejido no encoja, sino que siga recto. Ahora, por el contrario, si este que estamos haciendo ahora de 3 cadenas les queda, lo quiero mejor dicho, más angosto todavía, entonces reemplazamos las 3 cadenas por 2 cadenas. Es decir que la secuencia sería 2 cadenas, 2 puntos bajos, 2 cadenas y así sucesivamente. Bueno, cuando terminemos de hacer los centímetros que ustedes quieran, vamos a volver nuevamente. Estoy llegando al final de la última fila y aquí les voy a mostrar cómo vamos a terminar esta fila. Aquí acuérdense que nosotros hacíamos una vareta. En este caso directamente vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3 y vamos a cerrar con un punto deslizado sobre el primer punto bajo de comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos el borde. Ahora voy a cortar la hebra y luego la perdemos. Bueno, yo les voy a mostrar cómo va quedando. Aquí está. Y este es el borde. Van a ver que el borde queda más angosto que la parte del cuerpo. Y acuérdense que nosotros la secuencia que estábamos haciendo para este borde era 3 cadenas, 2 puntos bajos. Si nosotros queremos que esta parte del elástico de abajo de nuestra blusa nos quede más recto, no nos quede tan ajustado, podemos hacer la secuencia de la primera fila del borde, que era 4 cadenas, 2 puntos bajos, o también si la queremos más abierta, en vez de hacer este borde, podemos hacer el mismo borde de la blusa. Bueno, de esta forma terminamos de hacer el cuerpo de la blusa. En esta parte del tutorial vamos a explicar cómo hacer la manga. Primero vamos a ver que la última fila que tenemos nosotros en la parte de lo que va a ser la manga es la fila que es repetición de la fila número 3, es decir, los arquitos. Ahora tendríamos que hacer una fila que sea repetición de la 2, es decir, 2 varetas, 2 cadenas, 2 varetas. Bueno, ahora también vamos a tener en cuenta dónde vamos a comenzar la fila. En este caso nosotros vamos a comenzar la fila aquí en este lugar. Y este lugar, acuérdense que son las 6 cadenas que nos ayudaban a dividir el cuerpo de las mangas, o si ustedes quieren llamarlo como las 6 cadenas que unen la espalda con la delantera, que es lo mismo. Acuérdense en la fila de división esas 6 cadenas. Bueno, sobre esas 6 cadenas vamos a comenzar. Yo las voy a mirar de esta forma, las voy a poner así. Son estas, vamos a contarlas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Voy a comenzar, van a ver que tengo el tejido de esta forma. Entonces yo voy a comenzar desde acá, desde la primera cadena que veo, voy a insertar la aguja y desde ahí vamos a comenzar. Ahora voy a traer la hebra
la voy a sacar y vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Van a ver que los puntos que vamos a realizar son los mismos que hacemos para comenzar la fila número 2, solo que en este caso vamos a mostrar dónde vamos a hacer los puntos. Bueno, ya hice las 3 cadenas. Ahora en este mismo lugar, en este espacio, voy a hacer una vareta más. Ahora voy a hacer 2 cadenas, 1, 2. Y ahora voy a realizar 2 varetas. Estas 2 varetas las voy a hacer acá sobre estas 2 cadenas. Acuérdense que aquí habían 6 cadenas, 2, y después 2 cadenas más que habíamos nosotros tejido 2 puntos bajos y después quedaban libres 2 cadenas. Bueno, sobre estas 2 cadenas que quedan libres, ahí hacemos 2 varetas. 1 y 2. Y de esta forma hicimos el comienzo de la fila 2. Van a ver que es la misma que hacíamos antes en la fila 2, pero lo único aquí que estamos mostrándoles dónde estamos asentando los puntos. Bueno, esta va a ser la primera secuencia. Ahora vamos a saltar directamente a tejer sobre lo que es la manga propiamente dicha. En la manga nosotros teníamos en total, si ustedes cuentan los arquitos, teníamos 12 motivos o 12 secuencias. Es decir que ahora la secuencia que sigue la voy a tejer directamente sobre el primer arco de la manga. Van a ver que este es el primer arco. Entonces ahí salto y tejo la secuencia de la fila número 2, que son 2 varetas, 1, 2, 2 cadenas y nuevamente 2 varetas en el mismo arco. 1, 2. Hicimos una secuencia y así vamos a ir tejiendo por toda la manga. Vuelvo a repetir nuevamente, sobre el arco que sigue tejo 2 varetas, 2 cadenas y nuevamente 2 varetas en el mismo lugar. De esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a ir tejiendo hasta realizar la última secuencia de la manga. Realicé la última secuencia de la manga y van a ver que aquí ya estamos llegando al lugar donde comenzamos, que es este. Directamente aquí vamos a tejer un punto deslizado para cerrar esta fila sobre la tercera cadena del comienzo de la fila. Voy a contar 1, 2 y en la tercera cadena vamos a hacer un punto deslizado. Van a ver que se cierra de la misma forma que hacíamos la fila 2. Y de esta forma terminamos de hacer esta fila, que es repetición de la fila 2, que en realidad es la primera fila de la manga, para decirle así que es la fila donde comenzamos a tejer la manga. Bueno, una vez realizada esta fila 2, ahora tenemos que volver a tejer la fila 3 y aquí ya no vamos a tener problema porque la fila se teje de la misma forma que hacíamos la fila 3. Es decir que yo me voy a trasladar con puntos deslizados, uno primero sobre la vareta y ahora otro punto deslizado sobre la cadena que sigue. Y ahora empezamos con la fila, que es repetición de la fila 3, haciendo una cadena y aquí sobre este lugar hacemos 2 puntos bajos. Y ahora hacemos la secuencia que eran 5 cadenas, 2 puntos bajos. Hago entonces 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y ahora aquí donde tengo 2 cadenas hago 2 puntos bajos. Volvemos a repetir, hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí en este lugar donde hay 2 cadenas hacemos 2 puntos bajos. 1, 2. Nuevamente volvemos a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y aquí donde están las 2 cadenas hacemos 2 puntos bajos. Bueno, de esta forma vamos a ir tejiendo esta fila, que es repetición de la fila 3, y van a ver que ya aquí el tejido es el mismo que hacíamos en el cuerpo, ya no hay, se teje de la misma forma, en forma circular y repitiendo la fila número 2 y 3. Bueno, vamos a hacer esta fila, que es repetición de la fila 3. Cuando terminemos les vuelvo a mostrar cómo comenzar la fila 2 y así para que a ustedes les quede bien la noción de cómo tenemos que ir tejiendo. Estamos llegando al final de la fila y aquí van a ver que ya habíamos hecho la última secuencia, que son 5 cadenas, 2 puntos bajos, y aquí se termina de la misma forma que hacíamos en el cuerpo, haciendo una cadena y una vareta doble que la vamos a insertar sobre el primer punto bajo de la fila. Entonces hacemos 2 lazadas
insertamos la aguja en el primer punto bajo de comienzo de la fila y hacemos la vareta doble. De esta forma terminamos de hacer esta fila. Acuérdense que son filas, se tejen de la misma forma que tejíamos el cuerpo. Ahora tenemos que volver a repetir la fila número 2, es decir que voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, y aquí en este mismo lugar, en la vareta doble, vamos a tejer una vareta, 2 cadenas y nuevamente 2 varetas en el mismo lugar. 1, 2. Ese va a ser el comienzo y ahora seguimos tejiendo por cada arco 2 varetas, 1, 2, 2 cadenas y nuevamente 2 varetas en el mismo lugar. Van a ver que es igual, es la fila 2 tal cual del cuerpo, no cambia nada. Bueno, yo voy a seguir tejiendo hasta llegar la secuencia hasta llegar al final de la fila y bueno, les voy a ir en este caso, sí, voy a hacer toda esta fila, voy a terminar esta fila y después volvemos nuevamente. Estamos llegando al final de la fila. Ahora vamos a cerrar la fila con un punto deslizado en la primera, segunda, en la tercera cadena del comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos esta fila y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque estas filas se tejen tal cual el cuerpo, es decir, repitiendo la fila 2 y 3 sucesivamente. Al hacer la manga por ahí lo único que nos costó es la primera fila y después van a ver que la segunda y la tercera fila son todas fáciles porque son repetición de filas que ya hemos aprendido. Bueno, ¿cuánto vamos a tejer? Esto va a ser de acuerdo al gusto de cada uno, si quieren una manga corta, una manga 3/4 o una manga larga. Bueno, la manga corta ustedes ya ven que ya va teniendo esto ya altura, así que seguramente será unos 4 o 5 centímetros más y estaría lista. También les comento que pueden hacer el borde de esta manga corta, el mismo borde que hicimos para la blusa, quedaría bien. Después, si hacemos una manga 3/4 sería aproximadamente 25 centímetros de largo y una manga larga sería entre 32, 33, 35 centímetros de largo, acordándonos que después en la manga de 3/4 y manga larga vamos a hacer el mismo, acá les voy a mostrar, el mismo borde que hicimos para el cuerpo. Bueno, una vez que terminemos de hacer ese largo el que más les guste a ustedes, vamos a volver nuevamente. Terminé de tejer 36 centímetros de largo para la manga, ahora voy a hacer el borde. En este caso, acuérdense que teníamos que terminar en una fila 2, al igual que hicimos en el cuerpo. Bueno, ahora yo voy a empezar la primera fila del borde y la fila es tal cual hicimos en el borde, así que se va a tejer de la misma forma. Me voy a desplazar con puntos deslizados sobre la primera vareta y sobre la primera cadena. Ahora voy a realizar una cadena y aquí en este espacio vamos a trabajar 2 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la secuencia de la fila. Acuérdense que eran 4 cadenas, 2 puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas y ahora hago en este lugar 2 puntos bajos. Esa va a ser una secuencia. Vamos a volver a repetir. Hacemos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y sobre las 2 cadenas 2 puntos bajos. Hicimos otra secuencia y voy a repetir una vez más. Hacemos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y ahora hacemos 2 puntos bajos sobre las 2 cadenas. De esta forma vamos a trabajar esta fila. Estoy llegando al final de la fila, van a ver que hice la última secuencia completa. Ahora, para terminar la fila voy a hacer una cadena y una vareta que la voy a hacer sobre el primer punto bajo de comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos la primera fila del borde. Ahora vamos a hacer la fila 2. Voy a hacer una cadena y en este mismo lugar voy a trabajar 2 puntos bajos. 1, 2. Ahora la secuencia va a ser 3 cadenas, 2 puntos bajos. Voy a hacer entonces 1, 2, 3 cadenas y aquí sobre esta pestaña voy a trabajar 2 puntos bajos. 1, 2. Esa va a ser la secuencia de toda la fila. Volvemos a repetir, hacemos 3 cadenas. Ahora 2 puntos bajos sobre la pestaña que sigue. Hicimos una secuencia, ahora volvemos a repetir, hacemos 3 cadenas.
y nuevamente 2 puntos bajos sobre la pestaña que sigue. 1, 2. De esta forma vamos a tejer toda la fila hasta llegar al final. Estoy llegando al final de la fila 2, en este caso van a ver que hice la última secuencia, ahora tendría que hacer 3 cadenas. En este caso las 3 cadenas las voy a reemplazar por una vareta que la voy a insertar sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos de hacer la fila 2 y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen al igual que la fila 2. Yo voy a comenzar ahora esta fila que sigue y van a ver que se teje de la misma forma. Empezamos haciendo una cadena y en este lugar sobre la vareta vamos a trabajar 2 puntos bajos. 1, 2. Y ahora vamos a hacer la secuencia que eran 1, 2, 3 cadenas y en la pestaña que sigue 2 puntos bajos. 1, 2. Nuevamente volvemos a tejer 3 cadenas. Ahora en la pestaña que sigue 2 puntos bajos. 1, 2. Nuevamente volvemos a tejer 3 cadenas y en la pestaña que sigue 2 puntos bajos. De esta forma vamos a trabajar toda la fila hasta llegar al final. Estoy llegando al final de la fila y como esta fila es una repetición de la fila 2, se termina de la misma forma. Es decir, que yo voy a tejer ahora, en vez de 3 cadenas, para terminar la fila voy a hacer una vareta que voy a insertar sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Y de esta forma les mostré cómo se repite la fila 2. Bueno, a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas, como les dije, se hace repitiendo tal cual la fila 2. En total vamos a tejer, midiendo desde acá, entre 4 a 5 centímetros de largo. Cuando tengamos esa medida volvemos nuevamente. Tejí aproximadamente 5 centímetros de largo para el puño. Ahora vamos a mostrar cómo vamos a terminar la última fila. Van a ver que en la última fila yo realicé la última secuencia y ahora, como hacíamos siempre, hacíamos una vareta. En este caso, como es la última fila, en vez de hacer la vareta vamos a hacer directamente 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas y ahora voy a hacer un punto deslizado sobre el punto bajo del comienzo de la fila. Y de esta forma vamos a terminar la parte del puño. Ahora vamos a cortar la hebra, vamos a estirar y vamos a perder. Yo voy a pasar la hebra para el otro lado, para el lado no visible, es decir, del lado al revés, y voy a tratar de perder por estos lugares. Así vamos a ir perdiendo. Bueno, de esta forma, y siempre estiramos porque a veces por el hilo puede quedar como no bien ajustadito, entonces tenemos que estirar y también ajustar y estirar a la vez porque si ajustamos mucho entonces esto va a quedar muy tenso. Bueno, ya perdí bastante, ahora cortamos lo que sobra y de esta forma terminamos de hacer la manga y bueno, de la misma forma vamos a realizar la otra manga. Terminé de tejer la otra manga, también perdí todas las hebras y de esta forma terminamos con nuestro tutorial. Si te gustó este video, dale una manito para arriba, también puedes comentar y compartir y suscribirte al canal que todas las semanas estamos publicando nuevos videos tutoriales. Un fuerte abrazo y que tengas un lindo día.